Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra. Estamos en el tercer mensaje sobre las señales de Jesús en el Evangelio de Juan. Vamos a compartir entonces la tercera señal y vamos a hablar de la misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es para todos y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 hasta el 15. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Aquí tenemos uno de los milagros del que Juan deja constancia en su evangelio. Este milagro se describe con una meticulosidad. Es muy minucioso la descripción del apóstol Juan cuando él menciona lo de este milagro. Este milagro también tiene enseñanzas profundas para cada uno de nosotros en el día de hoy, y eso es lo que queremos compartir sobre esta tercera señal de Jesús en el Evangelio de Juan. Aquí encontramos entonces que la misericordia de Dios está extendida para todos los seres humanos. Eso es lo que queremos compartir. Esta es la verdad central que quiero señalar en el día de hoy. En primer lugar, decimos entonces que este pasaje nos enseña cuánta desdicha ha introducido el pecado en el mundo. Dice la lectura que acabamos de hacer que este hombre tenía 38 años, paralítico, enfermo, y él veía allí en ese lugar veía a otros curándose de sus enfermedades y regresar a sus casas, pero no había curación y oportunidad para él. Sin amigos, impotente y desesperado, estaba junto a las aguas milagrosas esperando. Iba pasando año tras año y él seguía enfermo. No había posibilidad de tener alivio, excepto la muerte. Al leer casos como este, debemos recordar cuánto deberíamos odiar el pecado. El pecado es la raíz, la causa y la fuente de toda enfermedad en este mundo. Dios no creó al hombre para estar lleno de achaques, dolores y enfermedades. Estas cosas son fruto, producto, resultado de la caída del hombre allá en el jardín del Edén, de la desobediencia de Adán y de Eva hacia Dios. Y por eso hoy día nosotros también podemos ser contagiados de cualquier enfermedad o caer en cualquier
dificultad física y tener ese tipo de problemas. Si no existiera el pecado, es lo que podemos ver acá, no habría tampoco enfermedades. No hay prueba más grande de la incredulidad del hombre cuando vemos este tipo de situaciones. Este relato que acabamos de leer nos habla de la indiferencia que el ser humano también tiene hacia su condición espiritual pecaminosa. Así que no hay una prueba más grande de la incredulidad del hombre que su indiferencia con respecto al pecado. Creemos que no somos pecadores, creemos que esto no es de verdad, no es la verdad cuando hablamos de la enfermedad y el pecado. Dice Proverbios capítulo 14, el versículo 9, los necios se mofan del pecado. Los necios se burlan del pecado. Hay muchos que se deleitan en lo malo. Lamentablemente es así. Hay gente que se goza, disfruta el pecado. Para ellos es un placer. El pecado les da mucho placer. Aman lo que Dios abomina y les disgusta lo que Dios ama. Están totalmente ciegos. Cuando Cristo renueve esta tierra, cuando Él venga por segunda vez como Él prometió en su palabra, dice la Biblia que ya no habrá más enfermedad, no habrá llanto, dolor, sufrimiento. Él va a limpiar todas las lágrimas de nuestros ojos cuando llegue ese día hermoso. Ya no va a haber enfermos crónicos, ya no va a haber enfermedades incurables, ya no existirá este mal en el mundo porque Él va a limpiar a este mundo por completo. Cuando yo digo que el pecado toda enfermedad es producto del pecado, estoy diciendo que por causa de la entrada del pecado al mundo vinieron todas las enfermedades. No quiero decir que si usted está enfermo, no necesariamente tiene que ser porque usted está en pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pecado, la enfermedad entró a la humanidad, al mundo, como consecuencia y resultado del pecado. Si no hubiese entrado el pecado en el mundo, si Adán y Eva hubiesen sido obedientes a nuestro Padre Celestial, la enfermedad no existiría en este mundo. Es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Recuerden entonces cuánta desdicha ha traído el pecado al mundo. Cuánta desdicha. Desde que entró el pecado a la humanidad, comenzaron las desgracias en nuestro mundo. Como decíamos el domingo pasado, Caín asesinó a su hermano Abel. Y allí comenzó la tragedia en el mundo después de que Adán y Eva desobedecieron a nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros como seres humanos deberíamos rechazar, odiar, repudiar el pecado. En segundo lugar, este pasaje también nos enseña la gran misericordia y la compasión de Jesús. Dice el versículo 15, el capítulo 15, versículo 6, la primera parte, que Él vio a este pobre enfermo. Lo vio allí abandonado, desechado, olvidado entre la muchedumbre que estaba allí en ese lugar, cerca del pozo donde estaban las aguas milagrosas, y entonces lamentablemente nadie le prestaba atención a él. Así ocurre en nuestro mundo en la actualidad. Cuando usted está desvalido, cuando usted está en pobreza, cuando usted está de verdad sufriendo, ya no tenemos amigos. Los supuestos amigos nos dan la espalda. Este hombre estaba paralítico por 38 años. La parálisis en la Biblia también es un símbolo de nuestra impotencia de acercarnos hacia Dios. Así que Jesús vio a este hombre, pero cuando él lo vio, él supo también, dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 6, la segunda parte, que supo cuánto tiempo ese hombre llevaba en esa triste condición y se compadeció de este paralítico, 38 años enfermo. Él le habló de una manera que este hombre no esperaba, con palabras de simpatía, con
bondad, con amor, con compasión. Él entonces le pregunta a este hombre. Está allí en un lugar que es interesante el nombre Betesda, en este pasaje significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Y no había misericordia. Allí esa gente estaba cada quien pendiente de lo suyo, de sus problemas, de sus necesidades, y se habían olvidado de los que estaban alrededor, que es prácticamente un ejemplo de lo que ocurre en nuestro mundo también. Así que Jesús lo sana, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él no esperaba que Jesús lo sanara, sino que él decía, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero Jesús entonces le sana con su poder, de una forma inmediata, y le mandó a su casa, y este hombre se fue con alegría, con gozo. Se levantó de su lecho de enfermedad, llevó su lecho con él, como Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces se fue gozoso a su casa. Eso es lo que ocurre cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Nos levantamos de nuestro lugar de postración y nos vamos alegres, contentos, llenos de alegría, de gozo, de felicidad, porque Jesús ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad y ahora podemos ser sus hijos. Este entonces es un ejemplo de la compasión de nuestro Señor. Él está lleno de amor abundante hacia el ser humano. Jesús nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire también lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 18, que Dios se deleita en la misericordia. Dios se deleita en misericordia, en hacer misericordia a cada persona que se acerca a Él con un corazón sincero y arrepentido. Él está dispuesto a salvar al hombre. No te demores pensando que Cristo te va a rechazar porque tú eres tan malo que no hay manera de que Dios te perdone. No piense de esa manera. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz en tu lugar y en mi lugar. La muerte de Jesús en la cruz significa que Él tomó el lugar tuyo y mi lugar. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, no Jesús. Por eso Dios nos amó tanto que al ver nuestra impotencia, al vernos paralizados por nuestros pecados, Él envía a su Hijo Jesús para que Él dé su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, te animo a que acudas a Él, que vengas a Él con toda confianza, porque Él te ama mucho. Aquel que curó al paralítico de Betesda, aquel que miró a aquel hombre con gracia y misericordia, es el mismo que está hoy mirándote a ti en tu condición y esperando que tú también te acerques a Él con un corazón dispuesto. Él está dispuesto y disponible para limpiar tu vida de todo pecado y transformarte. ¿Recuerdas? En la primera señal Él cambió el agua en vino, y en un vino de la calidad superior a cualquiera de los que existían en aquel tiempo. Estaban asombrados por la calidad de ese vino, y decíamos en aquella oportunidad que Dios puede darnos una vida de calidad superior también, así como Él hizo esa transformación. Él puede transformar tu vida también. Y como hizo con el hijo de aquel noble en la segunda señal que lo sanó a la distancia, Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. La Biblia dice también que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Él te ama con ese amor inmenso como amó aquel paralítico. En tercer lugar, podemos aprender también que usted y yo nos podemos recuperar de la enfermedad.
La enfermedad, recuerde, para nosotros es un símbolo del pecado. Entonces tú te puedes recuperar de tu vida pecaminosa, de tu vida pecadora. El Señor le dijo al hombre que había curado, según Juan capítulo 5, versículo 14, le dijo esto: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años paralizado allí, paralítico, postrado, desechado por las personas que le conocían y bueno, imagínese con los desconocidos? ¿Qué puede ser superior a, o mayor o peor que ser despreciado por todos los que están a nuestro alrededor? Bueno, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Para mí significa que después que uno muere en el pecado, estando todavía en el pecado, la Biblia enseña que hay un lugar de tormento donde vamos a pagar entonces el precio por vivir en el pecado. Recuerda, toda enfermedad y dolor, todo sufrimiento en nuestra vida es la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Dios te habla a través de tu enfermedad, a través de tus problemas, a través de tus dificultades. Recuerda lo que hablábamos el domingo pasado, cuando ese hombre, su hijo estaba a punto de morir, fue que se acercó a Jesús. Dios permite que pasemos por dificultades, por problemas, por situaciones adversas, es para que nos acerquemos a Él, porque Él nos ama. Cada enfermedad nos transmite un mensaje de parte de Dios. Así que no dejes de oír la voz de Dios en medio de tu sufrimiento, en medio de tu problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos cuando oímos y vemos la mano de Dios en toda circunstancia de nuestra vida. Él está pendiente de todo lo que nos sucede. Así que Él está dispuesto a extender su mano y ayudarnos para que podamos superar aquellas cosas. Ninguna cosa en este mundo ocurre por azar. No es por casualidad que nosotros pasamos por esta o aquella situación. No existen casualidades en la vida cristiana. Dios tiene un plan, un propósito para aquellas situaciones por las que Él nos permite vivir y pasar. Así que cuando tú seas rescatado del pecado, cuando tú le entregues tu vida a Dios, tú le entregues tu vida a Jesucristo, recuerda que deberíamos odiar el pecado, porque el pecado es el que nos tiene postrados. No amar nuestros pecados, deberíamos rechazar cada vez el pecado. Debemos estar vigilantes para que podamos agradar a Dios con nuestro estilo de vida. Necesitamos rendir nuestros corazones a Él para que Él nos dé la fortaleza y nos revista con su poder, nos llene de su Espíritu Santo para poder triunfar sobre el pecado. No te olvides. A veces hacemos promesas cuando estamos enfermos, cuando estamos postrados, le hacemos promesas a Dios. Si tú me ayudas a superar esto, si tú me ayudas a vencer aquello, entonces le prometemos cosas a Dios. No te olvides de esas promesas que tú le haces a Dios. Después de cada enfermedad, deberíamos grabar en nuestra mente las siguientes palabras de Jesús en Juan 5:14, las mismas que le dijo a ese hombre que fue sanado: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, debemos bendecir a Dios por tener un evangelio y un Salvador como nos muestra la palabra de Dios, la Biblia. La misericordia de Dios está a la disposición de todos. Eso es lo que nos enseña esta tercera señal. La misericordia de Dios está disponible para ti. Así como sanó ese hombre 38 años, recuerda ese número, 38 años postrado, Dios no se olvida de ti. No importa cuánto tiempo haya pasado que tú le hayas dado la espalda a Dios, Él está pendiente de ti, Él te ama y Él
se acerca a ti a través de todas esas dificultades que tú atraviesas en tu vida. ¿Estás enfermo? Recuerda, reconoce que Cristo te ve, Él te conoce y Él puede curar tu enfermedad si Él lo considera adecuado. ¿Tenemos problemas? Escucha entonces a Dios y aprende a odiar el pecado cada día de tu vida. Dios te ama, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene algo, un propósito programado, planificado para ti desde antes de la fundación de este mundo, dice su palabra. Así que yo te animo a que tú le rindas tu vida al Señor. Repite conmigo esta oración entregándole tu ser a Él y supera estas situaciones que estás viviendo con su ayuda. No hay otra manera. Solamente Él nos puede sacar adelante en medio de nuestras dificultades. Ora conmigo, dile así al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento abro mi corazón a ti y te invito a que entres en mi vida. Perdona mis pecados, Señor, limpia mi corazón y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber entrado en mi vida y por haber perdonado mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te felicito si esa es la decisión que tú has tomado en este día. Recuerda, si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme a mí al correo que está ahí en la pantalla y que estoy dispuesto a responder cualquiera que sea tu inquietud. Dios te bendiga y espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.